Uno de los grandes temas del día sin duda tiene que ver con el presupuesto y con la tributaria. Se está hablando de la posibilidad de tener para el siguiente año un presupuesto de 557 billones de pesos, pero para eso se necesitaría una reforma tributaria de aproximadamente 26 billones de pesos. Antes de entrar en materia, veamos cuáles son las puntadas que ya dio el ministro de Hacienda a propósito de esa iniciativa que se necesita precisamente para financiar el presupuesto del año entrante. En medio del primer debate del presupuesto para el 2026, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, entregó puntadas de lo que traerá la ley de financiamiento e insistió que para financiar una parte del presupuesto es necesario recaudar más impuestos. Sobre todo en algunos rangos y factores del IVA aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas de mayores ingresos. Se pretende gravar el consumo de licores y el tabaco, incrementar la progresividad de los impuestos sobre renta y patrimonio y generar nuevas dinámicas del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y a los impuestos saludables. El monto total del proyecto de presupuesto es de 556,9 billones de pesos, 365 billones para gastos de funcionamiento, 102 billones para pagar deuda y 88,8 billones para inversión. Y la ley de financiamiento es por 26,3 billones de pesos. No obstante, el ministro dejó claro que no se tocará la canasta familiar con esos nuevos impuestos. Estamos buscando presentar una propuesta de reforma tributaria que acoja parte de esos 135 billones de pesos que hoy le cuestan al país el conjunto de exenciones y de no recaudos de los tributos que favorecerían la estabilidad financiera del país. La segunda intervención del debate la hizo el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien entregó el concepto del banco sobre el proyecto del gobierno. Iniciativas como la ley de financiamiento, la ley de competencias y la reducción del gasto inflexible son complementos necesarios del presupuesto general de la Nación que permitirán cerrar brechas fiscales, mejorar la asignación de recursos. Por su parte, los congresistas hicieron varias observaciones al ministro de Hacienda, sobre todo en el monto y la destinación del presupuesto. Pero ¿por qué 7,6 billones para educación cuando vemos que la inversión no es sino el 10%? ¿A dónde va el resto de gastos? ¿Por qué el Ministerio del Trabajo se va casi a 6 billones de pesos? Hay que hacer una disminución del monto en cerca de 39 billones de pesos. Y yo invito a las comisiones económicas en que no permitamos un presupuesto irresponsable. Para analistas económicos, la discusión del presupuesto sigue generando preocupaciones y piden al gobierno reconsiderar el monto. Y vemos unas finanzas públicas acercándose cada vez más al filo del precipicio. El ministro de Hacienda ha vuelto a insistir en un presupuesto por encima de los 550 billones de pesos. El Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para aprobar o no en primer debate el presupuesto para el próximo año. La propuesta del gobierno es 557 billones de pesos, 365 billones en gastos de funcionamiento, 102 billones de pesos para el pago de la deuda y 88 billones en inversión. Si vemos en cuanto al monto, pues evidentemente lo que vemos es que para 2026 sería uno de los más altos de los últimos años, pero si lo vemos en perspectiva relacionado con lo que puede pasar con el Producto Interno Bruto, el porcentaje del Producto Interno Bruto, pues allí sí vemos que el porcentaje, digamos, es alto, pero no tanto como sí lo refleja la otra gráfica. Y aquí estamos viendo básicamente donde hay un mayor crecimiento en cuanto a las inversiones, en las transferencias a las regiones. Se está yendo un gran porcentaje de ese aumento del dinero y evidentemente aquí también vemos en ese gasto de funcionamiento representado básicamente en esas transferencias. Vamos a hacer un análisis de todas estas cifras con Luis Fernando Mejía, que es el director de Fedesarrollo. Le hemos invitado para que nos ayude a entender todos estos temas. Bienvenido, doctor, como siempre.
Hola Eduardo, qué gusto. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas conectadas. Bueno, estamos viendo aquí y ya escuchábamos a algunos congresistas lanzando algunas críticas frente a lo que es ese aumento en el gasto de funcionamiento, porque lo que todo el mundo ha dicho es, hombre, tenemos que bajarle a esto porque no vamos a ser capaces de financiar ese presupuesto para el año entrante. ¿Qué podemos decir sobre ese punto? Sí, Eduardo, mire, tal vez un elemento fundamental es que el funcionamiento no es pago de salarios. Mucha gente cree que cuando se habla del presupuesto de funcionamiento se está hablando de la burocracia. Pero como usted bien lo tiene ahí desagregado, el rubro de funcionamiento tiene varios componentes. El más importante son las transferencias, que no solamente son las que se dan a través del Sistema General de Participaciones a las entidades territoriales, que esto incluye, por supuesto, el pago de educación, salud y agua potable y saneamiento básico, sino también transferencias para pago de pensiones, que es tal vez uno de los más importantes, 88 billones para el próximo año, también de salud y, por supuesto, de educación. Así que ese rubro de transferencias es el más importante de lejos en funcionamiento y, como usted lo tiene en ese cuadro, está creciendo 16% el próximo año frente al año actual. El otro componente importante, la inversión, que se refiere justamente a la inversión en formación bruta de capital fijo, es decir, construcción de carreteras, adecuación de colegios, en fin, todo lo que pueda hacer el gobierno nacional para mejorar esa capacidad productiva del país. Y ese tiene un crecimiento importante este año cercano al 16%, de acuerdo con el presupuesto que ha radicado el gobierno nacional. Pero mire esa penúltima fila que usted tiene ahí, Eduardo. Aquí El se la voy a crecimiento del señalar. presupuesto total sin deuda. Ese crecimiento del presupuesto sin el servicio de la deuda es del 14%. ¿Cuál es la inflación esperada para el próximo año? Es cercana al 4%. Es decir, el presupuesto sin deuda está creciendo más de 3 veces la inflación del próximo año. Y ahí hay una preocupación muy de fondo, Eduardo, porque el propio gobierno había dicho en el marco fiscal de mediano plazo que publicó en junio que el presupuesto debía crecer con la inflación. ¿Por qué? Porque reconoció que hay un problema fiscal muy grave, que la capacidad para financiar un presupuesto abultado es limitada y ahí, digamos, tenemos un presupuesto que está creciendo muy por encima de las posibilidades que razonablemente podría tener el gobierno para financiarlo. Claro, y aquí, digamos, como telón de fondo también tenemos, doctor Mejía, pues que el gobierno ha dicho, bueno, me voy a saltar la regla fiscal porque efectivamente necesito más dinero. Ya usted nos está explicando, pues que ese aumento está muy por encima de las expectativas, cuando efectivamente se esperaba un recorte. Y para eso ha propuesto el gobierno nacional, doctor Mejía, una reforma tributaria. Está hablando de la posibilidad de aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y al tabaco, revisión de beneficios tributarios del IVA para bienes y servicios, dice el gobierno, para quienes tienen mayores ingresos. No sé hasta qué punto, digamos, es viable o fácil poder identificar cuáles son esos. La revisión de la capacidad de pago para impuestos de renta y de patrimonio, que eso es básicamente lo que se llama técnicamente la progresividad. Cambios en el impuesto al consumo y la revisión del impuesto al carbono. Son algunos puntos, digamos, que ha esbozado el ministro de Hacienda. ¿Usted cree que con estos puntos podríamos recaudar más de 26 billones de pesos, que esa es la meta que se pone el gobierno? Mire, yo le diría, Eduardo, que por supuesto faltan los detalles, no existe todavía una precisión específica de qué es lo que va a plantear el gobierno. De esas dos líneas, creo que realmente lo que podría generar recursos importantes tiene que ver con la ampliación de la base gravable del IVA, seguramente combinado con un elemento como es la devolución del IVA para evitar que ese aumento del IVA pues perjudique a las personas más pobres y darle una progresividad a esa tributación en un impuesto indirecto como es justamente el IVA. El otro componente seguramente tendrá que ver no tanto con la progresividad de la tributación para personas, sino también con la ampliación de las bases gravables, es decir, que más personas puedan entrar a pagar impuesto de renta. Hoy en día una minoría frente al total de ocupados en Colombia paga impuesto de renta. Dos elementos que son difíciles políticamente, pero que creo que son necesarios. Ahora bien, la pregunta de fondo, Eduardo, es si en la oportunidad de este año, en el contexto de un año preelectoral, habrá ambiente político para la aprobación de una reforma tributaria y nosotros creemos que va a ser muy difícil. Los congresistas están pensando en su reelección en marzo del próximo año, el propio gobierno también está pensando en las elecciones presidenciales, así que en un año preelectoral francamente es muy difícil una reforma tributaria que indudablemente se tiene que discutir, creo que va a ser una tarea del próximo gobierno. Ahora bien, creo que falta un punto muy importante, Eduardo, y es que para darle legitimidad política a una nueva reforma tributaria, luego de las que tuvimos en el 2021 y el 2022, es fundamental
que el gobierno ponga de su parte y apriete el cinturón del gasto. No se le puede pedir más esfuerzo tributario a las personas y a las empresas si no hay una señal política de reducción del presupuesto o de un crecimiento razonable, no como el 14% que discutimos hace algunos minutos. Exactamente. Mire, aquí estamos viendo gráficamente, es el planteamiento que hace el gobierno, 557 billones de pesos, y aquí uno podría decir, hay una porcioncita que todavía no está financiada, que son esos famosos 26 billones de pesos, que no sabemos si efectivamente los vamos a tener o no. Bajo este panorama, ¿ve usted viable que el Congreso apruebe un presupuesto en estos términos? No, lo veo muy difícil, ratifico. Yo creo que el ambiente político no está en año preelectoral, pero además yo creo que el Congreso debe discutir a fondo justamente el monto del presupuesto. Típicamente, cuando se radica el presupuesto, el monto no es discutido. Se supone que el monto del presupuesto ha sido puesto con un análisis técnico que permite garantizar su viabilidad. Pero usted sabe, Eduardo, y esto lo hemos discutido en ocasiones anteriores, que ya vamos para el tercer año, en donde el monto del presupuesto pues, ha sido de alguna manera discutido porque se está planteando un tamaño de gasto que realmente está por encima de lo que seguramente es financiable. El Congreso el año anterior, cuando ocurrió esto mismo, porque la estrategia fue la misma por parte del gobierno, un presupuesto grande financiado por una reforma tributaria o ley de financiamiento, el Congreso decidió no aprobar el presupuesto y luego el gobierno pudo emitir su presupuesto por decreto. Yo creo que esta es una oportunidad para que el Congreso, junto con el Gobierno Nacional, puedan sentarse a discutir un monto razonable del presupuesto. Nuestra propuesta justamente es recortar esos 26 billones. Eso haría un presupuesto por encima de los 530 billones, un crecimiento con la inflación que pues, está un poco más razonable desde el punto de vista de lo que podría ser esa capacidad de recaudar impuestos y de evitar recortes, que fue lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años en el país. Pues doctor Mejía, como siempre, un gusto haberlo tenido con nosotros y le agradecemos habernos ayudado a entender estos temas que son bastante técnicos, pero que evidentemente hablan de lo que será la platica del año entrante. Además, porque parte de estos impuestos ya no los estamos gastando este año, ¿no? Acuérdese que también hicieron que muchas empresas y demás pues declararan renta de manera anticipada. Doctor Mejía, gracias. Como siempre, un gusto. Un saludo muy especial, Eduardo. Feliz día.